Las palabras despiertan la imaginación. Los libros nos llevan a vivir las historias que en la vida real no nos tocaron. Sal de tu mundo, entra al nuestro. Bienvenidos a Letras en el Tiempo, con Renato Cisneros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras en el Tiempo. Hoy domingo vamos a tener dos estupendos invitados. Además estamos todos con la resaca de la celebración por el aniversario 479 de Lima. Y vamos a empezar conversando en esta edición de Letras en el Tiempo con Gabriel Arriarán, que es autor de un libro sobre Arguedas. Este año es particularmente importante para el público arguediano, porque se cumplen 50 años de la publicación de Todas las Sangres. Y el mismo Arguedas acaba de cumplir, 103 años, se han cumplido 103 años de su nacimiento. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Renato, ¿qué tal? Bienvenido aquí a RPP. 103 años, ¿no? Se cumplieron ayer del nacimiento de Arguedas. Sí, 103. Él nace justo en el aniversario de Lima. Sí, eso es verdad. Nace en 1911, el 18 de enero. Lo cual de alguna manera constituye una paradoja, ¿no? Porque él, siendo un representante más bien de lo andino, de lo arcaico, con esta mirada un poco reticente de la modernidad que representaría Lima, termina siendo como una fecha paradójica, ¿no? ¿O no lo ves tanto así? Es una coincidencia bien contradictoria, claro, ¿no? Que Arguedas y Lima hayan nacido el mismo día, ¿no? Aunque luego en las obras posteriores de Arguedas, en las últimas obras, por ejemplo en El zorro de arriba y El zorro de abajo, él ya comienza cuando él ya murió, ¿no? Me parece. Sí, se publica post-mortem, sí. Me parece que en 1972. Él ya comienza en esa obra a explorar territorios que en ese momento ya se parecían bastante a Lima, como era Chimbote, ¿no? Era ya una explosión de migración, de auge económico, en este caso vinculado a la pesca, ¿no? Y como todas estas referencias andinas de personas que venían de la sierra se desarrollan y se articulan en este nuevo espacio, ¿no? que es el Chimbote de finales de los 60, ¿no? ¿Cuándo te empezó a interesar Arguedas como objeto de estudio? Por ahí te he escuchado decir que un escritor de culto, este libro que se ha publicado este ensayo en realidad que se ha publicado con la editorial Matalamanga, es como una suerte de respuesta generacional a la utopía arcaica de Vargas Llosa, planteando, tu propio acercamiento al personaje. ¿Cómo y cuándo empieza a obsesionarte Arguedas? A ver, hubo varios disparadores, ¿no? para el libro, para escribir este libro. El primero de ellos fue una noticia que me pareció muy curiosa, que leí cuando ya estaba estudiando en Barcelona en el 2007. Entonces leí que el Club Andahuaylas había exhumado ilegalmente el cadáver de Arguedas y se lo había llevado de forma clandestina hasta Andahuaylas, y ahí lo habían vuelto a enterrar con una fiesta patronal, ¿no? Donde fue el alcalde y fue multitudinario. Su entierro fue particularmente simbólico, ¿no? De hecho, creo que existe hasta la teoría de que, y creo que tú también la planteas, de que su suicidio tendría algo de representacional, ¿no? Porque el entierro es multitudinario y luego viene pues este hecho de la exhumación clandestina. A ver, es simbólico porque la muerte de Arguedas de alguna forma, en mi opinión, representa que lo quechua y lo español no podían convivir en una misma persona, ¿no? Y no sé hasta qué punto podría eso hacernos preguntar qué tan viables somos como nación, ¿no? Si es que una persona tan profundamente bilingüe como él al final optó por matarse, ¿no? Eso creo que es una gran pregunta que deja su suicidio, ¿no? Ese fue un primer disparador entonces, cuando tú te enteras de que en Andahuaylas se había llevado el cuerpo a Andahuaylas. Ese fue esta noticia que súper curiosa, ¿no?
y que en ese momento cuando la leía también estaba muy, muy involucrado leyendo a Bolaño y el mismo hecho de robar un cadáver y llevarlo clandestinamente hasta Andahuaylas, más allá de las implicancias que eso pudiera tener para la familia, me imagino que dolorosas, me pareció divertido, ¿no? Me pareció un acto poético. Y reivindicativo, ¿no? Como En si toda Argedas regla, es ¿no? nuestro, Argedas es Claro. esta parte del Perú. Y eso levantó todo un revuelo también en científicos sociales duros, ¿no? Como el mismo Rodrigo Montoya. Hubo un escándalo entre mucha gente de izquierda que puso el grito en el cielo con este acto, ¿no? Y eso tiene que ver con el tercer disparador que me llevó a escribir el libro, ¿no? Y es que yo soy de formación antropólogo, ¿no? Pero cuando salgo de Lima y estoy haciendo el doctorado en Barcelona, ya había comenzado un proceso de abandono de la antropología y de adopción de la literatura. Uh-huh. Pero me daba cuenta que cuando quería ponerme a escribir ficción, la antropología pesaba demasiado sobre mis hombros, ¿no? Bueno, y Argedas precisamente es una figura sobre la cual recae la antropología y la literatura casi con pesos iguales, ¿no? Claro, él comenzó su carrera como escritor y casi que la acaba como etnógrafo, ¿no? Y yo estaba siguiendo un poco el camino inverso, ¿no? Y, digamos, un cuarto disparador para la escritura de este libro fue la influencia que tuvo en mí Vargas Llosa, ¿no? En este libro, en realidad, es un libro sobre dos escritores paradigmáticos, ¿no? Uno es Argedas y otro es Vargas Llosa, ¿no? Que fue muy crítico de Argedas, que ha sido muy crítico de Argedas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, mi idea al escribir este ensayo, más que biográfico, es como hagiográfico, una vida de santo, ¿no? Fue liberarme, digamos, de la paternidad de esos dos escritores que pesan un montón en el Perú, ¿no? Ahora, cuando aparece Todas las Sangres, que es 1964, ¿no? Al año siguiente hay una mesa redonda histórica en el IEP, ¿puede ser? ¿Sí? Fue en el IEP. En el IEP, donde estaban, bueno, Argedas, Sebastián Salazar Bondi, Matos Mar, y no recuerdo quién es más. Y ahí se le hacen a Argedas una serie de observaciones sobre Todas las Sangres que él no recibe muy optimistamente. De hecho, después creo que escribe unas cartas. Escribe una nota, ¿no? Diciendo que después del recibimiento y las observaciones críticas sentía que su vida como escritor no tenía sentido y ya empieza a jugar con la idea del suicidio. No jugar, digamos, sino a insinuarla, ¿no? De hecho, poco después de escribir esa nota, acomete su primer intento de suicidio, ¿no? ¿Cuántos intentos de suicidio tuvo Argedas? Tres. Una cuando era niño, bueno, que no está muy claro si se quiso suicidar o no. ¿Por la madrastra? Por la madrastra y por el hermanastro que le pegaban y lo maltrataban, ¿no? Entonces él cuenta que en un momento cuando era niño sale corriendo hacia un maizal y le pide a Dios que le mande la muerte, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto eso pueda calificar como un intento de suicidio, pero digamos, donde ya hay un atentado contra su propia integridad es que fue en 1965, me parece, que se toma un frasco de pastillas de Seconal, y ya el definitivo, ¿no? Que fue en la Universidad Agraria. El balazo en un baño de la Agraria, ¿no? En un baño de la Agraria, sí. Ahora, de hecho, si bien hay una dimensión simbólica de su suicidio, él tenía una serie de problemas, ¿no? Era un tipo depresivo, había tenido tratamiento psicológico, y no sé si llega a tener también males físicos que lo arrastran a la idea de acabar consigo mismo. Males físicos, el único del que hay registro es que se había cercenado un dedo, me parece, en un molino cuando era niño, ¿no? Pero eran sobre todo, digamos, traumas psicológicos, ¿no? Él tuvo muchos problemas en su relación con las mujeres, ¿no? Tuvo relaciones muy tortuosas, bueno, con la que fue su primera esposa, Uh-huh. Celia Bustamante, y luego con Sibila Redondo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, también se podrían encontrar tal vez algunas claves, ¿no? En su biografía sentimental. Sí. Ahora, Todas las Sangres, lo comentábamos, tiene una recepción positiva, pero desde la crítica no tanto, ¿no? Y hoy 50 años después, más bien parece un libro que leí el futuro del Perú, ¿no? Hoy vemos, no sé, por los conflictos sociales, el tema Conga, y uno se mete en la historia de
de Todas las Sangres y es casi un espejo ahistórico de lo que ocurre hoy, ¿no? ¿Qué valor le encuentras tú a este libro que este año cumple 50 años de ser publicado y que tuvo estos efectos contradictorios en Arguedas? A ver, respecto a Todas las Sangres, yo veo esta novela antes que como una utopía, como una distopía, ¿no? Es un término que está mucho más vinculado a la ciencia ficción, pero que tiene que ver con la disolución de mundos, ¿no? Entonces, en Todas las Sangres, Arguedas habla permanentemente de comunidades que desaparecen, gente que se suicida, niños que no tienen ningún futuro, ¿no? Porque hay una mina que está vinculada con la comunidad, que está, digamos, explotando los recursos alrededor. Es una novela sobre la falta de futuro, más bien, ¿no? Claro, pero es una ficción, o sea, ese conflicto nunca ocurre, él se inventa o magnifica un pequeño conflicto, creo que del que sí es testigo, y crea todo este universo, ¿no? de feudalismo. Es ficción, es una ficción, claro, ¿no? Claro. Eso tiene que ver también con cómo en este conversatorio que hubo en el Instituto de Estudios Peruanos se interpreta la novela, ¿no? Entonces, para mí el conversatorio del IEP de mediados de los 60 fue como el primer gran rito vinculado a la figura de Arguedas, ¿no? Digamos, casi como un gran rito de sacrificio, ¿no? Porque le dieron con palo. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Gabriel Arriarán, un escritor de culto, es el título del libro ensayo que ha aparecido el año pasado, ¿verdad? El año pasado. El año pasado con Matalamanga y que se puede encontrar en todas las librerías. Hacemos una pausa, regresamos. Un sueño, José María, ya no estará la madrastra. RPP Noticias. Señal de futuro. Tambo bambino magtatas, yawarmayu apamu. Tambo bambino magtatas, yawaruno apamu. Tia chayanyas toitoskan. Estamos de regreso aquí en Letras en el Tiempo conversando con Gabriel Arriarán sobre Arguedas. Se cumplen 50 años de la aparición de Todas las Sangres y 103. ¿Lo dije bien, productora? Sí, Amelia Villanueva siempre pendiente de que todo se diga correctamente. 103 años del nacimiento del escritor. Te decía, Gabriel, que tú exploras todo el trabajo que hizo Arguedas en España y que a mí sinceramente resulta toda una novedad, ¿no? En España hay lugares por donde estuvo Arguedas antes de escribir Todas las Sangres, ¿no? Viviendo con comunidades, quizá tomando nota de cosas que luego aparecerían en la novela. Él se ganó una beca del UNESCO para hacer un trabajo de campo en ese pueblo llamado Bermillo de Sayago, que queda en la comunidad autónoma de Castilla-León, bueno, lo que ahora es la comunidad autónoma de Castilla-León, muy cerca, digamos, entre Zamora y Salamanca, ¿no? Y él fue ahí a investigar el origen de las comunidades, de las actuales comunidades campesinas, ¿no? Él escribió una tesis de doctorado titulada Comunidades de España y del Perú, que explora este tema, explora la propiedad comunal de la tierra, no como una herencia prehispánica, sino más bien como una herencia española, ¿no? Entonces, en ese momento eso está rompiendo totalmente con el indigenismo que creía que las comunidades eran descendientes directas de los ayllus, ¿no? Y resultó además ser un trabajo pionero, porque en España tampoco había habido un acercamiento sociológico o antropológico al origen de las comunidades. Sí, debe ser de las 3 primeras etnografías que se escriben en España, ¿no? Junto con la de Pete Rivers en Grazalema, y hay otra más que ahora no recuerdo. Tú has dicho que un grandísimo aporte de Arguedas fue el hecho de juntar a España y a Perú. No Lima con Madrid, sino 2 pueblos que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí culturalmente son muy parecidos. Eso está más vinculado con otra cosa que hicimos relacionada con Arguedas. Organizamos junto con la gente del pueblo de Bermillo de Sayago un homenaje a José María Arguedas, ¿no? En este pueblo. Y bueno, fueron las autoridades de la embajada peruana en Madrid viajaron a Bermillo de Sayago, y eso obligó a que
las autoridades españolas también tuvieran que ir a Bermúdez Ayau a recibirlas, ¿no? Por una cuestión protocolar. ¿Y hay en Bermillo algún rastro del paso de Arguedas? No sé si hay, no estoy pensando en un busto, un monumento, pero el lugar donde pernoctaba, donde vivía. Bueno, la mayor parte son recuerdos, ¿no? Que tiene la gente de él. Gente que en ese momento era muy joven, que tenía entre 16 y 20 años. Claro. Luego también, y eso está publicado en ese libro, hay algunas fotos inéditas que Arguedas no publicó posteriormente en su trabajo etnográfico. Y eso es básicamente lo que hay, ¿no? Son recuerdos y algunas fotos. Hay algunos aspectos de la biografía de Arguedas que yo quería tocar contigo, porque de hecho, bueno, tú la conoces muchísimo mejor que yo, y que siempre han representado como dudas, ¿no? Habíamos hablado al inicio de que él representa de sí mismo una decisión y él se reivindica como quechohablante, ¿no? Y dice que recién el español o el castellano lo empezó a manejar con propiedad a los 8 o 10 años. Pero ahí también se creó como un mito sobre el monolingüismo de Arguedas, ¿no? Hay otros que dicen que no, que él se hablaba español desde muy chico. ¿Tus investigaciones han logrado concluir algo respecto a ese tema? Si él manejaba el español y el quechua con igual propiedad. Yo creo que el gran aporte de Arguedas a la literatura tiene que ver a la literatura en español, porque finalmente la mayor parte de su obra está escrita en español. Tiene que ver con el trabajo con la lengua, ¿no? Con la lengua española y también con el quechua. Uh-huh. Yo creo que él era profundamente bilingüe, ¿no? Hablaba tan bien el español como el quechua. ¿Y por qué no está muy explorada su chamba su trabajo docente? Tanto en la agraria como en ¿dónde estuvo? En Sicuani, creo, ¿no? En Sicuani. Esa dimensión de Arguedas no se ha conocido mucho, no se ha explorado mucho, ¿no? Me imagino que es porque es la menos espectacular de las facetas de Arguedas, ¿no? Es más un trabajo de hormiguita, incluso también de recopilación de historias, de canciones, con sus alumnos del colegio. En la agraria hay un poco más, ¿no? Hay muchos testimonios de gente, de molineros que lo recuerdan de esa época, ¿no? Amigos suyos que enseñaban, colegas, alumnos que iban con él a fiestas pues, patronales andinas, ¿no? O que se reunían en su casa simplemente a cantar y él Arguedas tocaba la guitarra, ¿no? Tal vez también tiene que ver con que Arguedas no tuvo hijos, ¿no? Y no sé hasta qué punto, eso lo dice uno de sus alumnos, ¿no? Hasta qué punto sus estudiantes pasaron a ocupar ese rol para él, ¿no? ¿Por qué el título de tu libro, Un escritor de culto? Porque, digamos, un escritor de culto suele asociarse con un escritor a veces como de minorías, ¿no? Que no necesariamente tiene publicidad ni grandes lectores. ¿Dónde o cuándo es que te convences de que Arguedas puede ser también un escritor de culto, a pesar de que se lee muy poco Arguedas? O se lee mal, ¿no? Se lee en el colegio, pero hay como no hay mucha tendencia en el Perú de leer Arguedas, como mucha voluntad como existe con Vargas Llosa de pronto, ¿no? Mira, cuando leí esta noticia de que habían exhumado el cuerpo y lo habían trasladado casi como una huaca incaica hacia Andahuaylas, ahí me di cuenta, aquí está pasando algo alrededor de Arguedas que no tiene nada que ver, digamos, con la palabra escrita, que tiene que ver con otras cosas, tal vez con la música o con necesidades tal vez de los propios andahuaylinos de reconocimiento, ¿no? Frente al resto del país. Bueno, acá nació Arguedas. Pero no es solamente en Andahuaylas, porque en Puquio hubo toda una discusión que la documenta Cecilia Rivera acerca de una escultura que iban a poner en una plaza, ¿no? Y los puquianos estaban debatiendo acerca de si debían poner digamos, un cóndor encima de un toro, como claro, esta imagen del toro Pukyay, o si simplemente debían dejar al toro, porque en Yaguar Fiesta no aparece la figura del cóndor, ¿no? Entonces hubo todo un debate
eso también es una forma digamos, de cultivar a la figura de Arguedas, ¿no? Luego el entierro, que fue multitudinario. Entonces, digamos, inmediatamente después de suicidarse. Creo que él en uno de sus diarios deja anotada la petición de que en su entierro un músico toque la quena, pero no deja dicho nada más respecto de cómo debían ser sus pompas fúnebres. Pide a Máximo Damián que claro. toque el violín. El violín, claro, exactamente. Pide también que unos estudiantes suyos de la agraria lean el discurso o digamos, la carta que había dejado por escrito. Pero ese suicidio, digamos, la tesis de este ensayo es que ese suicidio fue una puesta en escena, ¿no? Fue una escenificación, una ritualización de su muerte. Bueno, querido Gabriel, muchas gracias por venir. Tenemos que ir terminando. Yo quería abordar la polémica que hubo entre Arguedas y Cortázar, de la que tampoco se suele hablar mucho, ¿no? Pero se intercambiaron adjetivos de alto calibre y además fue a través de publicaciones. Fue bien interesante. Quizás en otro momento podamos comentarlo contigo. Gabriel Arriarán, un escritor de culto. Gracias, Gabriel. No sé si quieres decir algo más antes de... Querías mandarle saludos a un taxista, creo. Sí, al taxista que me trajo, que se llama César Cerdán. César Cerdán, un abrazo para César Cerdán, ojalá que nos esté escuchando. Lo prometido es deuda nuestra. Listo, Gabriel, muchas gracias. Hacemos una pausa. Listo, Renato, y regresamos para conversar con Ronald Arquíñigo Vidal, Cada uno con su infierno, es el título de su libro de cuentos. Volvemos. Condor llañas muy usian, tambo bambino más caspa. En Tarapoto, la ciudad de las palmeras, escuchas RPP Noticias en los 103.1 FM. Y en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, escuchas RPP Noticias.